Gloria al Señor. Amados, vamos a continuar entonces con esta serie que hemos iniciado en relación a los milagros. Amén. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Amén. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice la palabra del Dios eterno: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, que no necesariamente era el poder caminar. Por el contexto entendemos que lo que estaba esperando recibir de ellos era una limosna, que era lo que durante mucho tiempo había hecho ahí, pues. Mas Pedro dijo, entendiendo básicamente lo que esperaba, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Recuerdan ustedes que el domingo dejamos una base para poder partir, en la cual establecimos que hay una diferencia entre un milagro y la providencia de Dios? Que hay una diferencia entre un milagro y lo que es una respuesta a nuestras oraciones que no causa asombro, porque el milagro causa asombro. También hicimos una distinción entre los milagros de Dios y las obras de la magia. Entonces, recordamos también que el propósito de los milagros es la revelación y la edificación. La revelación de Jesucristo a la vida de quien recibe el milagro y de aquellos que se llenan de asombro y admiración. Y también es la edificación, no solo para quien recibe el milagro, sino para aquellos que están a su alrededor y creen en Jesucristo como el hacedor de milagros. Amén. La diferencia entre un milagro y las obras de la magia es
que en el caso de las obras de la magia, el encantamiento está limitado al ser humano que tiene tal fórmula. Pero en el caso de un milagro de Dios, el ser humano es solo un instrumento a quien el Dios eterno usa para poder traer un milagro a la vida de una persona. Hemos mencionado también previamente que alrededor de unos 40 milagros están registrados al respecto del ministerio de Jesús en la tierra. Pero también está el verso en las Sagradas Escrituras que dice que muchos más que no están escritos en este libro. Ya, sin duda alguna, muchos más de 40 milagros. ¿Qué quiero decirle con esto último? Que me gustaría que fuéramos bastante despacio en cuanto al tema de los milagros. No demos por sentado que sabemos todo relacionado al tema de los milagros, sino más bien permitamos que la palabra de Dios nos asombre, provoque en nosotros admiración y despierte en nosotros la verdadera fe para poder ver un milagro. Sobre todo si es un milagro lo que necesitamos. Porque debemos de saber pedir. Dice la palabra, piden y no reciben porque piden mal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos al respecto de los dones del Espíritu Santo, encontramos uno de ellos que es el hacer milagros. Y el otro que es para sanidades. Hay tal diferencia entre una sanidad y un milagro. Una sanidad no debería de ser tomado como un milagro a menos que en el caso de el cojo de nacimiento, básicamente él no tuvo ninguna decisión en haber nacido de esa manera. Durante 40 años estaba imposibilitado a caminar. Él no necesitaba una sanidad. Él necesitaba un milagro. Porque algo que tenía pero estaba muerto recobra vida. Entonces, un milagro puede ser tan creativo en el sentido de no tenía ese se me fue la palabra ahora en este momento. No tenía X órgano en su cuerpo. El Señor hizo el milagro. Ahora tiene el órgano que no tenía antes. Ese sería un milagro. Ese órgano estaba completamente muerto. Está allí, pero no funciona. El Señor opera un milagro y ese órgano cobra vida. Eso es un milagro. Algo que está lejos de nuestra comprensión inicial o básica humanamente. Ahora bien, como le solicito que vayamos bastante despacio en el tema de los milagros, vayamos considerando qué es lo que está pasando en los milagros que tenemos registrados en las Sagradas Escrituras.
Por ejemplo, acabamos nosotros de leer lo que es la curación de un cojo, ¿verdad? De nacimiento. Estaba esperando recibir algo. Ellos le dicen, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a encontrar nosotros que también Pedro lo que hace es, tomándole por la mano derecha, le levanta. En ese momento se le afirman los pies y los tobillos. Y entonces se pone en pie y salta. Empieza a caminar. Eso causó total asombro. Ahora, este milagro, ¿quién había sido el medio, el vaso? Había sido uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. En este caso, específicamente, Pedro en compañía de Juan. Esa es la promesa del Señor Jesucristo, que inclusive harían cosas mayores a las que Él había hecho. Ahora, esto es impresionante, porque mire usted la firmeza y la seguridad con la cual Pedro le habla y le dice: no tengo lo que esperas recibir de mí en este momento, pero tengo algo mejor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ese varón? No lo sabemos, pero levantándole por la mano derecha, en ese momento empieza a fortalecerse estas partes de su cuerpo que hemos mencionado, los pies y los tobillos. Probablemente los primeros pasos fueron así bien, es que no he caminado durante 40 años. Tal coordinación, pero allí se manifiesta ese milagro, es sorprendente. Pero nosotros en la Biblia también vamos a encontrar otro caso en el cual otro cojo pudo caminar. Y quiero que hagamos tal comparación. Acompáñenme por favor. Siempre el libro de los Hechos, capítulo 14. Versos del 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Vea pues, dice la palabra del Dios eterno. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Sin duda alguna no era el poder de Pablo, era el poder de Dios en la vida de Pablo. No vemos en este caso el que Pablo haya ayudado a levantar al cojo como en el caso de Pedro, sino le da la orden: levántate y anda. Y ese hombre se levanta.
Por supuesto, ¿qué es lo que Pablo había visto en los ojos de este hombre? Había visto fe para ser sanado. Por eso es, amados hermanos, que a través de una mirada usted puede entender varias cosas de la vida de una persona. La mirada viene a ser un reflejo del alma. Usted puede ver la condición del alma a través de una mirada fija. ¿Qué fue lo que hizo Pedro con Juan? Le dicen al cojo, míranos. Y ellos viéndole fijamente, le dijeron, no tenemos plata ni oro. Porque ¿qué es lo que esperaba ese personaje? Limosna. Pero Pedro y Juan, viene Pedro y le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate ya. Vemos en el caso de Pablo, también fijando en él los ojos, mira que tiene fe para ser sanado. Y entonces le dice a gran voz, esto es con autoridad, esto es al tono necesario para que pudiera captar que estaba recibiendo una orden, una instrucción que corresponde a la fe que tiene. Y le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Usted se imagina esa fuerza interior que había en este personaje? Inmediatamente escucha, levántate derecho sobre tus pies, y lo que él hace es saltar. Había una gran fuerza en su interior llamada fe para poder ser sano, llamada fe para poder recibir el milagro. Entonces dice el verso 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea que la gente los empezó a ver como dioses, a Pablo y a Bernabé, después de haber visto ese milagro. Sigamos leyendo. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La reacción de la gente después de haber visto ese milagro fue empezar a endiosarlos. Y le ponían nombre allí a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y un momento en el cual se molestan y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué actúan de esa manera? Dejen esas vanidades, conviértanse al Dios vivo, porque nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Eran únicamente el vaso a quien Dios estaba usando para manifestar su poder.
y de esa manera ese hombre recibiera el milagro. Cuando el Señor opere un milagro a través de usted, no permita tal vanagloria en su vida. No permita que los demás tomen la actitud como este pueblo en sus vanidades, queriendo ofrecerles sacrificios. Eso no puede ser. Cuando sucede un milagro de Dios, el hombre solo es un vaso en las manos del Dios Todopoderoso. Y el hombre que es usado para operar un milagro debe de dar la gloria a quien la merece por ese milagro y no quedarse con tal gloria. He allí que estas palabras me impresionan cuando Pablo y Bernabé les dicen a ellos: somos hombres semejantes a vosotros. No somos de ninguna otra especie. Somos semejantes a ustedes. Si ustedes creen en el Dios vivo, también podrían ver tal manifestación en sus vidas. Por eso que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona para operar un milagro, es allí el poder del Espíritu Santo, el Dios eterno obrando para operar un milagro en la vida de alguien. Amados hermanos, vemos entonces que la forma en la cual operó un milagro el Dios eterno a través de Pedro y a través de Pablo son diferentes. Los momentos fueron diferentes. Las condiciones fueron diferentes. Hasta este momento quisiera decir, amados hermanos, no hay una serie de pasos que se le pueda decir: si hace esto, y hace el otro, y hace el otro, y hace lo otro, entonces cumpliendo con eso usted va a ver un milagro. Por supuesto que hay elementos fundamentales, la fe, la voluntad del Dios eterno, la manifestación del Espíritu Santo, la autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret y la integridad de la persona para no quedarse con la gloria que no le pertenece. Entonces, amados hermanos, si esperamos un milagro del Dios eterno, debemos de saber que Él va a obrar a través de quien Él quiera obrar, y lo hará de la forma en la cual Él quiera manifestar su poder. Pedro efectivamente caminó con Jesús, pero Pablo no caminó con Jesús. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12. Pablo no fue uno de los 12. Pedro aprendió de la escuela de Jesucristo. Pablo obtiene la revelación de Cristo resucitado. Diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Tanto usted puede ser beneficiado con un milagro, como tanto el Dios eterno puede usar su vida para ser un vaso en la operación de un milagro.
Logro dar a entender esto cuando hablo de la comparación entre Pedro y Pablo. Diferentes experiencias, diferentes tiempos, diferentes personas, pero Jesucristo el mismo en ambos. Pero el poder de Dios el mismo en ambos. La necesidad del hombre la misma, porque ambos eran cojos y cojos de nacimiento. Pero más que pensar en una forma, debo de considerar el poder de Dios obrando para operar un milagro en un momento determinado. El único punto como un común denominador que encuentro en estos dos milagros es fijando su mirada en ellos. Ese es el común denominador en estos dos milagros. Pedro y Juan le dicen al hombre que estaba en la puerta de la hermosa, mirándolo fijamente, míranos. Pablo, igual, fijando en él sus ojos, vio que tenía fe. Tal confianza y tal convicción en el poder del Dios eterno debe de estar en medio de nosotros y a través de nosotros para poder ver operar milagros a Dios a través de nuestra vida. Y así es su perfecta voluntad. Si usted puede ver en alguien más si tiene fe o no tiene fe, también alguien más podrá ver en usted la seguridad y la autoridad con la cual usted va a hablar. La autoridad y la seguridad a través de la cual usted va a dar una orden como al cojo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate. Demos un aplauso al Dios eterno en esta noche.